Nuestra tienda no atiende a clientes del este asiático porque no cuidan los objetos y es fácil que provoquen accidentes. ¿Alguna vez, viajando por el extranjero, has sufrido discriminación solo por ser asiático? Especialmente cuando te confunden con un chino, ¿cómo te sientes? Es como cuando en Japón nos encontramos con turistas de ciertos países y a veces, no podemos evitar fruncir el ceño. En muchos países existen turistas que no son bienvenidos. La historia que vamos a contar hoy trata sobre una chica sueca, una joven que se sentía inmensamente orgullosa de su país y creía firmemente que Suecia era el mejor estado de bienestar del mundo. Sin embargo, albergaba un fuerte prejuicio contra los europeos del sur, especialmente los españoles. Este sentimiento nació una tarde en el casco antiguo de Estocolmo, al ver a un grupo de turistas hablando a gritos, y desde entonces, asumió que todos los españoles eran así. Al descubrir que España tenía un índice de felicidad notablemente más bajo, concluyó que era un país en el que jamás querría vivir. Incluso cuando sus amigas le propusieron ir a España para su viaje de graduación, fue la única que se opuso hasta el final. A pesar de todo, de mala gana, emprendió el viaje hacia el sur. Lo que sucedió en apenas una semana, y el encuentro con un hombre español que parecía predestinado, cambiaron su vida por completo. ¿Qué le ocurrió exactamente a esta chica llena de prejuicios? Acompáñenme a descubrir esta fascinante historia. Me llamo Eva y nací y crecí en Estocolmo, Suecia. Desde pequeña, mis padres siempre me decían, Eva, nuestro país es el mejor lugar del mundo para vivir. Crecí con esa convicción y la creía a pies juntillas. Y en realidad, Suecia parecía ser un país perfecto con educación y sanidad gratuitas y un sistema de bienestar social impecable. La ciudad siempre estaba limpia y ordenada, la gente era educada y cortés. En el transporte público cada uno se ocupaba de sus asuntos en silencio, y nadie se colaba jamás en una cola. La conciencia medioambiental era altísima, y la clasificación de la basura formaba parte de la vida cotidiana. Incluso después de entrar en la universidad, mi forma de pensar no cambió. Cada vez que un profesor ponía ejemplos de otros países, la idea de que nuestro país es el mejor, se arraigaba aún más en mí. Me sentía especialmente orgullosa cuando veía que Suecia siempre figuraba en los primeros puestos de los rankings de felicidad mundial. Sin embargo, lo que me llevó a desarrollar una opinión negativa sobre los europeos del sur, y en particular sobre los españoles, fueron varias experiencias en Gamla Stan, el casco antiguo de Estocolmo. En temporada alta, Gamla Stan se abarrotaba de gente, pero los que más destacaban, los más llamativos, eran los grupos de turistas del sur de Europa. Por supuesto, no todos eran así, pero ciertos incidentes se me quedaron grabados. Una tarde de verano, mientras tomaba un café con mis amigas en la plaza Stortorget, un grupo de turistas pasó a nuestro lado hablando a un volumen ensordecedor. Se empujaban unos a otros para hacerse fotos, e incluso se metían entre las mesas de la terraza del café para hacerse selfies sin pedir permiso. Cuando un empleado del café se acercó amablemente para llamarles la atención, ellos respondieron con una expresión de enfado. En ese momento mi amiga suspiró y dijo, «Qué maleducados son los turistas de hoy en día». Otro día, en el metro presencié algo aún más chocante. Vi a un turista hablando por teléfono a gritos justo delante de una anciana que estaba sentada en un asiento reservado. En Suecia, hablar alto por teléfono en público se considera una falta de respeto extrema, así que me sentí increíblemente incómoda. Sabía que la gente a mi alrededor también estaba molesta, pero nadie se atrevía a decir nada directamente. Así es el carácter sueco. Tras encontrarme repetidamente con situaciones como esta, sin darme cuenta, empecé a tener una imagen negativa de los turistas del sur. Y cuando una amiga me comentó que probablemente eran españoles, mis ganas de mantener las distancias con ellos aumentaron. No es que no me gustara nada de su cultura. Siendo sincera, escuchaba algo de música pop en español y había visto varias películas de Almodóvar en Netflix, pero consideraba que eso era una cosa y la sociedad española real, otra muy distinta. Cada vez que leía en Internet sobre los problemas de España, como el alto desempleo juvenil, la precariedad laboral o las tensiones políticas, me reafirmaba en mi creencia de que la ficción es solo ficción. Y sobre todo cuando supe que el índice de felicidad de España era muy inferior al de Suecia, me convencí aún más de que sirve el desarrollo económico si la gente no es feliz. Eso es lo que pensaba en aquel entonces.
Por eso, a mis ojos, España era un país con una apariencia vibrante y colorida, pero cuyo interior estaba agotado y era caótico. Sin embargo, cuando estaba en mi último año de universidad, a punto de graduarme, mis amigas empezaron a hablar del viaje de fin de carrera. Ingrid, Sofía y Maja querían ir a España. Ingrid era una fanática del flamenco, Sofía estaba obsesionada con la moda española y a Maja le encantaba la gastronomía. Eva, vamos a España. Sevilla es increíble, dijo Ingrid con los ojos brillantes. Pero yo negué con la cabeza de inmediato. No, vayamos a otro sitio. ¿Qué tal Italia o Grecia? Pero el corazón de mis amigas ya parecía estar en Andalucía. Empezaron a ver vídeos de viajes a Sevilla en YouTube, a buscar restaurantes de tapas por Estocolmo e incluso a aprender frases básicas en español. Yo era la única que se oponía. ¿Por qué no te gusta España?, me preguntó Sofía, confundida. Le respondí con sinceridad, he visto turistas españoles en Estocolmo. Son ruidosos y maleducados. Además, he oído que la sociedad española es muy desorganizada e ineficiente. No creo que la gente allí sea feliz. Mis amigas se quedaron en silencio por un momento, pero unos días después, volvieron a la carga con un plan de viaje aún más detallado. Al final, no tuvimos más remedio que votar. Perdí por 3-1. Mis amigas me miraron con cara de disculpa, pero intentaron convencerme. Eva, confía en nosotras una vez. Ven con nosotras. A regañadientes acepté, rezando por dentro para que aquel viaje terminara lo antes posible. Durante todo el proceso de reservar los vuelos, elegir el hotel y planificar el itinerario, no sentí ni una pizca de emoción. Mientras mis amigas hojeaban con entusiasmo las guías de viaje de Andalucía, yo me limitaba a sentarme y escuchar en silencio. Unos días antes de la partida, incluso pensé en fingir una enfermedad para no tener que ir. El día que fuimos al aeropuerto de Arlanda, mis amigas parecían increíblemente felices, pero yo seguía arrastrando los pies. En el avión descargaban emocionadas aplicaciones de viaje para Sevilla, preparaban traductores y miraban embelesadas fotos de tapas y paellas. Yo, mientras tanto, intentaba matar el tiempo leyendo un libro. Eva, mira, qué buena pinta tiene el gazpacho. Y el jamón ibérico, las gambas al ajillo, la paella, exclamaba Ingrid, feliz. Yo me limité a responder, sí, parece bueno. La verdad es que no me gustaba la comida con sabores demasiado complejos o intensos. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Sevilla-San Pablo, pensé para mis adentros que aquel largo suplicio por fin había comenzado. Pero en ese momento, no sabía que ese viaje cambiaría mi vida para siempre. Al salir del aeropuerto, me llevé una gran sorpresa. Aquello no se parecía en nada a lo que había imaginado. Para empezar, el aeropuerto era increíblemente limpio y moderno, no tenía nada que envidiar a los aeropuertos suecos. Las señales estaban perfectamente ordenadas y el personal era muy amable. Cuando cogimos el autobús hacia el centro de la ciudad, me sorprendí aún más. El interior del vehículo era silencioso, una imagen radicalmente opuesta a la de los ruidosos turistas españoles que recordaba de Estocolmo. Todos miraban sus móviles en silencio o hablaban en voz baja. Oye, es más tranquilo de lo que pensaba, ¿no?, susurró Sofía. Asentí, de acuerdo. Esto era realmente diferente a mis expectativas. Al llegar al centro y poner un pie en la calle, me esperaba otra sorpresa. Las calles estaban muy limpias, apenas se veía basura. Los edificios con su arquitectura histórica parecían bien conservados y la gente caminaba de forma ordenada, respetando los semáforos. ¿De verdad esto es España?, me pregunté. Se parecía muy poco a las imágenes que había visto en Internet. Por supuesto, la gente caminaba a un ritmo más rápido, parecían tener prisa, pero eso no significaba que fueran desordenados o escandalosos. Después de hacer el check-in en el hotel, salimos a cenar. Era un restaurante de tapas que mis amigas habían encontrado por Internet. Al entrar, todavía me preocupaba que la comida fuera demasiado fuerte para mi gusto. Pero cuando la probé, estaba mucho más deliciosa de lo que había imaginado. Sobre todo el salmorejo, no era nada pesado, al contrario, tenía una textura cremosa y un sabor suave y refrescante que me encantó. Los camareros eran increíblemente amables.
Cuando se dieron cuenta de que éramos extranjeras, nos explicaron el menú con paciencia, hablando despacio, e incluso nos invitaron a un plato de aceitunas aliñadas. En Suecia, para recibir un servicio así, normalmente hay que dejar una buena propina, pero aquí parecía ser lo normal. La primera noche en el hotel, nos sentamos juntas para hacer un balance del día. Todas dijeron que tenían una impresión muy buena de Sevilla. Tengo que admitir que es mejor de lo que esperaba, dije. Sobre todo, la gente es más tranquila y amable de lo que pensaba. En cuanto terminé de hablar, mis amigas se rieron. ¿Ves? Te lo dijimos y no nos creíste. Pero todavía no había bajado la guardia por completo. Pensé que era demasiado pronto para juzgarlo todo por lo que había visto en un solo día. Seguramente en un par de días mostrarán su verdadera cara, pensé para mis adentros. Aún así, la experiencia del primer día había hecho que mi opinión cambiara ligeramente. Al menos la idea de que España era un país desastroso en todos los sentidos empezaba a desvanecerse. Pero en ese momento aún no era consciente de que aquello era solo el comienzo de una de las mayores transformaciones de mi vida. Al cuarto día de viaje fuimos de compras por la calle Sierpes. Mis amigas estaban fascinadas con las tiendas de moda y artesanía local. Entraban y salían de una tienda a otra, buscando marcas que les gustaban. Siendo sincera, en ese momento todavía no me había abierto del todo a España. Aunque la primera impresión fue buena, mantenía una cierta distancia en mi corazón. Esa tarde caminábamos por una de las estrechas callejuelas del barrio de Santa Cruz. Ingrid había dicho que había una heladería artesanal increíble, así que la estábamos buscando. Todas miraban el móvil, intentando encontrar la dirección. Sofía estaba ocupada haciendo fotos para subirlas a Instagram, y Maja consultaba cuál sería nuestro próximo destino de compras. Justo en ese momento, yo charlaba animadamente con mis amigas. Empezaba a pensar que este viaje a España no estaba tan mal. Sobre todo, la paella que habíamos comido por la mañana estaba deliciosa. La paella es increíble. Al principio me sorprendió el sabor, pero cuanto más comía, más me gustaba, dije riendo. Mis amigas también se rieron y bromearon, por fin Eva se está acostumbrando a la comida española. En ese instante estaba tan contenta que no miré por dónde iba. De repente Ingrid me agarró del brazo e intentó decir algo, pero antes de que pudiera escucharla, di un paso hacia adelante saliendo del resguardo de un portal. Justo en ese segundo mi cuerpo se inclinó hacia la calzada. De pronto unas manos cálidas me agarraron con fuerza del brazo desde atrás. Perdí el equilibrio y caí en los brazos de alguien. Al mismo tiempo una vespa pasó a toda velocidad por delante de mí, casi rozándome. Si ese hombre no me hubiera sujetado, probablemente habría ocurrido un accidente grave. El corazón me latía a 1000 por hora por el susto. Lentamente levanté la cabeza para mirar a la persona que me había salvado la vida. Era un hombre español, alto, de pelo oscuro y ojos cálidos. Me miraba con preocupación y, en un inglés fluido, me preguntó cortésmente: ¿estás bien? ¿Te has hecho daño en alguna parte? Su voz era suave y cálida, y me transmitió una sensación muy diferente a la de los hombres suecos que había conocido. Un hombre sueco en esa situación probablemente habría sido muy directo y funcional, pero este hombre parecía genuinamente preocupado por mí. Estaba tan asustada que no pude decir nada al principio, porque seguía en sus brazos. Cuando volví en mí intenté incorporarme y él me ayudó con delicadeza. Estoy bien, muchas gracias, conseguí articular por fin. Él me miró con una expresión de alivio en el rostro y luego se dirigió a mis amigas con preocupación: menos mal. Hay muchas motos por aquí, tened cuidado. Ingrid, Sofía y Maja se habían quedado paralizadas, especialmente Ingrid, que había presenciado la escena de cerca y se había quedado pálida. De verdad, muchísimas gracias. Por poco no lo cuenta, le agradeció Sofía. Pero él restó importancia al asunto con un gesto de la mano. No es nada, es lo que cualquiera habría hecho. ¿Estáis de turismo? En cualquier caso, tened cuidado, sobre todo en lugares concurridos como el barrio de Santa Cruz. Luego se volvió hacia mí, y me miró con preocupación. ¿Seguro que estás bien? ¿No hace falta ir al hospital? Negué con la cabeza.
En realidad, no me había hecho ni un rasguño, solo que el corazón aún no se me había calmado. Pues tened cuidado. Que disfrutéis de vuestro viaje, dijo, dedicándome una sonrisa. En ese instante sentí una extraña calidez en el pecho. Su sonrisa parecía cálida y sincera. Luego se marchó a toda prisa, como si no quisiera que nos sintiéramos demasiado obligadas a darle las gracias. Nos quedamos un rato en el mismo sitio, viendo cómo se alejaba su espalda, todavía sin poder creer lo que acababa de pasar. «Guau, ha sido como en una película», fue la primera en hablar Maja. Luego Ingrid y Sofía dijeron al unísono, «Eva, casi te matas. ¿Viste la velocidad de esa moto? Pero qué guapo era ese chico. Cuando te ha salvado ha sido como una escena de una película romántica». Mis amigas discutían emocionadas, pero yo seguía en estado de shock. Todo había pasado demasiado rápido y aún no había tenido tiempo de procesarlo. Su cálido abrazo y su voz preocupada seguían resonando en mi mente. Esa noche en el hotel, mis amigas empezaron a tomarme el pelo. Al principio estaban preocupadas por el accidente, pero al ver que estaba bien, cambiaron de tema. «Eva, ¿no te habrás enamorado a primera vista?», dijo Sofía riendo. Sentí que se me encendían las mejillas. «¿Qué dices?». «Solo le he dado las gracias». Pero mi reacción pareció convencerlas aún más. «Es muy diferente a los hombres suecos. Un chico de nuestro país probablemente se habría quedado paralizado en una situación así, pero él parecía muy natural y cálido», comenté, dándole la razón a Ingrid. Ciertamente en Suecia, la gente suele mantener una mayor distancia, incluso al ayudarse mutuamente. Pero la sensación que me transmitió aquel hombre fue de una preocupación que nacía del corazón. A partir de ese día, comencé a ver a los españoles desde una perspectiva diferente. Al día siguiente nos perdimos y una señora, a pesar de no hablar nuestro idioma, nos ayudó con entusiasmo usando el lenguaje de signos, e incluso nos acompañó parte del camino hasta asegurarse de que encontrábamos nuestro destino. Otro día, en el tranvía, un joven estudiante se acercó de forma natural para ayudarnos con nuestras pesadas bolsas de la compra. No dijo mucho, simplemente nos ayudó y volvió a sus asuntos. No es que estas cosas no ocurran en Suecia, pero aquí todo parecía más natural. Pero lo que más me impresionó fue lo que vi en el transporte público. Cuando subía una persona mayor, los jóvenes se levantaban de forma natural para cederles el asiento, o mostraban consideración hacia las mujeres embarazadas. Estas escenas se veían por todas partes. Esta cultura también existe en Suecia, pero aquí parecía tener más calidez, más cercanía. Y lo más importante, aunque la gente pareciera vivir con prisa, no se olvidaban de mostrar amabilidad hacia los demás. Esto era completamente diferente a mis prejuicios anteriores. El quinto día de nuestro viaje, mis amigas y yo entramos en una tranquila tetería andalusí en el corazón de Sevilla. Queríamos probar el té tradicional, así que buscamos un lugar especial. La tetería tenía un ambiente maravilloso, muy sereno, con una suave música instrumental de fondo. Desde la ventana se podía ver una de las pintorescas calles del casco antiguo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y pedimos té a la menta y unos dulces árabes. Mis amigas estaban ocupadas organizando las fotos del viaje, mientras yo simplemente miraba por la ventana, rememorando las experiencias de los últimos días. Me di cuenta claramente de que mi percepción de España había cambiado por completo. De repente mis amigas empezaron a cuchichear. No sabía qué pasaba, así que seguí bebiendo mi té. Hasta que Sofía me dio un golpecito en el brazo. «Eva, mira para allá». Seguí la dirección que me indicaba con la mirada y abrí los ojos como platos, sorprendida. La persona que estaba pidiendo en el mostrador era el mismo hombre que me había salvado unos días antes. En ese momento mi corazón volvió a desbocarse. Llevaba ropa informal, pero seguía pareciendo muy atractivo. La forma en que hablaba con el camarero era natural y amable. ¡Qué casualidad! Con lo grande que es Sevilla, ¿cómo es posible encontrarlo?, dijo Ingrid, incrédula. Yo también pensaba que era una coincidencia asombrosa. Sevilla tiene cientos de miles de habitantes, pero una casualidad así había ocurrido. Cogió su bebida y buscaba un sitio para sentarse. Mientras miraba por la sala, nuestras miradas se cruzaron.
En su rostro apareció una expresión de sorpresa y alegría al mismo tiempo. Dudó un instante y luego caminó directamente hacia nuestra mesa. Me puse nerviosa al instante sin saber qué decir. Hola, dijo el primero, saludando cortésmente. Mis amigas respondieron rápidamente a hola. Muchas gracias por lo del otro día, le saludó Ingrid con alegría. Su expresión pareció relajarse un poco y luego se volvió hacia mí. ¿Estás bien desde el otro día? Debiste llevarte un buen susto, asentí y respondí, sí, estoy bien. De verdad, muchas gracias por lo de ese día. Mis amigas lo invitaron a sentarse con nosotras. Al principio se negó diciendo que no quería molestar, pero al final no pudo resistirse a su insistencia y se sentó. A partir de ese momento comenzó una conversación natural y agradable. Y yo en ese momento, no sabía que este segundo encuentro era el principio de algo que cambiaría mi vida para siempre. El tiempo que pasamos hablando con él en la tetería fue natural y reconfortante. Al principio pensé que sería incómodo, pero gracias al buen ambiente que crearon mis amigas, enseguida entramos en confianza. Se presentó como Javier y dijo que trabajaba en una empresa de software en Sevilla. Mis amigas le contaron emocionadas las anécdotas de nuestro viaje por Andalucía, y Javier nos recomendó algunos lugares interesantes y nos explicó pacientemente aspectos de la cultura española. En particular, elogió nuestra elección de probar el té tradicional, diciendo que era una excelente idea, y nos recomendó otras teterías. Después de hablar durante aproximadamente una hora, mis amigas se excusaron y se fueron, diciendo que tenían otros planes y me dijeron, luego nos alcanzas. Sinceramente me di cuenta de que lo hacían a propósito para dejarnos solos. Más tarde descubrí que efectivamente ese era su plan. Eva, nosotras nos vamos. Tú ven luego, dijo Sofía con una sonrisa cómplice. Sentí que se me encendían las mejillas. Javier pareció darse cuenta de la intención de mis amigas, pero fingió no saberlo. ¿Te importa si hablamos un poco más? Quizás tengas alguna otra pregunta sobre el viaje. Asentí, aceptando su propuesta. La verdad es que yo también quería seguir hablando con él. Después de que mis amigas se fueran, el ambiente cambió un poco, pero no se volvió incómodo. Al contrario, me sentí más relajada, como si pudiera hablar de temas más profundos. ¿Qué tal el viaje por España? ¿Es la primera vez que vienes?, preguntó Javier. Dudé un momento sin saber si debía contarle que al principio no quería venir en absoluto. Pero por alguna razón, sentí que podía ser sincera con él. La verdad es que al principio no quería venir a España, dije con cautela. Él me miró con sorpresa, pero no pareció disgustado. Ah, sí. ¿Puedo saber por qué pensabas así? Su tono estaba lleno de curiosidad, sin ningún atisbo de reproche o enfado. Al contrario, parecía que de verdad quería entenderme. Respiré hondo y comencé a contarle lo que había visto en Suecia, el comportamiento inapropiado de algunos turistas en los lugares turísticos y cómo eso me había llevado a tener prejuicios sobre España. Vi varias veces a turistas del sur de Europa hablando a gritos en el casco antiguo de Estocolmo. Empujaban a la gente, hablaban muy alto, y eso hizo que, sin darme cuenta, me formara una mala impresión. Javier me escuchó en silencio sin interrumpirme ni intentar justificarse. Su actitud me hizo sentir aún más relajada. Además, cuando oí que el índice de felicidad en España era bajo y que la sociedad era desorganizada, pensé que aunque la economía fuera bien, si la gente no es feliz, no tiene sentido. Creía que una vida tranquila y con tiempo personal, como en Suecia, era más importante. Cuando terminé de hablar, un silencio se instaló entre nosotros. Empecé a preocuparme por si lo había ofendido. Pero él asintió como si me entendiera. Es normal que pienses así. La verdad es que a mí también me da pena, me sorprendieron sus palabras. Él no tenía por qué disculparse, porque decía que le daba pena. Aunque no sean de nuestro país, si son del sur de Europa, es posible que nos vean con malos ojos a todos, ¿verdad? En realidad, la mayoría de los que se comportan así son grupos de turistas de ciertos países, pero para un occidental, puede ser difícil distinguirlos. Sacó su móvil, buscó algo y me lo enseñó. ¿Has visto noticias como esta?
Lo que me mostró eran reportajes sobre el buen comportamiento de turistas españoles en el extranjero. Había historias de turistas españoles que hacían cola ordenadamente en el extranjero y que ayudaban a los locales durante un terremoto, historias de estudiantes universitarios españoles que ayudaban a turistas perdidos en Europa, e historias de españoles que iban como voluntarios al sudeste asiático. Por supuesto, no todos los españoles son perfectos, pero solo quería que vieras, Eva, que lo que viste no representa a todos. Leí esas noticias y me quedé muy sorprendida. Me di cuenta de que en el pasado solo había visto lo que quería ver, y lo había interpretado de la manera que quería creer. Nunca había intentado conocer el lado bueno de los españoles. Y sobre lo que mencionaste del índice de felicidad, continuó Javier con cuidado, creo que la definición de felicidad es diferente en cada país y cultura. Existe la felicidad al estilo sueco que valora el tiempo personal y la tranquilidad, es cierto. Pero también existe la felicidad al estilo español, que proviene de la familia, de la comunidad y de las interacciones llenas de calor humano. Al escuchar sus palabras pensé que quizás tenía razón. Siempre había creído que la felicidad sueca era el único estándar, pero en realidad, las formas de ser feliz podían ser mucho más diversas. Por supuesto, la sociedad española puede ser caótica y el ritmo de vida rápido, pero en medio de ese ajetreo, la gente sigue buscando su propia felicidad. Hay muchas personas que encuentran la felicidad en esforzarse por su familia, en luchar por sus sueños, en ayudar a quien lo necesita. Mientras le escuchaba hablar, reflexioné mucho. Recordé todo lo que había visto en España estos días. Los rostros de la gente que caminaba deprisa no siempre parecían infelices. Al contrario, podía sentir una energía que los impulsaba hacia sus metas. Y la gente que cedía el asiento en el tranvía, los que indicaban el camino amablemente, los que ayudaban con el equipaje. Todos esos gestos nacían de un corazón cálido. Tenía demasiados prejuicios, admití. Javier sonrió y respondió, tener prejuicios es normal. Yo mismo probablemente tengo muchos estereotipos sobre Suecia. Lo importante es experimentar las cosas por uno mismo y abrir la mente para intentarlo. Ese día, después de salir de la tetería, Javier me enseñó otra cara de Sevilla. El primer lugar fue el barrio de Triana. Aunque es una zona con mucha gente joven y turistas, era mucho más ordenada de lo que imaginaba. La gente que se paraba a ver a los artistas callejeros lo hacía en silencio, escuchando atentamente. Las terrazas de los bares estaban llenas, pero todo fluía de una manera organizada. Los jóvenes españoles son muy creativos y enérgicos, pero al mismo tiempo saben respetarse mutuamente. Escuchando su explicación, sentí de verdad ese ambiente. La gente parecía llena de vida, pero también tenía cuidado de no molestar a los demás. El siguiente lugar fue el Parque de María Luisa. Ya era el atardecer y mucha gente había salido a relajarse. Había familias, grupos de amigos y parejas, todos disfrutando tranquilamente del momento. ¿Lo ves? Los españoles también saben disfrutar de una vida tranquila. Tenía razón. La gente sentada haciendo un picnic, los que corrían por los senderos del parque, los que leían un libro en un banco. Esas escenas no eran diferentes a las de un parque en Suecia. Y lo más sorprendente era que antes de irse, la gente recogía su propia basura. Algunos incluso recogían la que otros habían dejado. ¡Guau, qué limpio!, exclamé. Javier sonrió y respondió, los españoles creemos que es nuestro deber mantener limpios los espacios públicos. Sobre todo el Parque de María Luisa, que es un espacio de todos y tenemos que cuidarlo juntos. Esa noche, mientras comíamos tapas por el centro, Javier y yo seguimos hablando. Me contó muchas historias sobre la cultura y la historia de España. Admitió que el rápido desarrollo económico había traído algunos problemas, pero que al mismo tiempo, la cultura tradicional de apoyarse mutuamente, llena de calor humano, seguía viva. Después de la dictadura, España se modernizó muy rápido. En ese proceso la gente tuvo que depender unos de otros para salir adelante, y eso ha hecho que la cultura de ayudarse en los momentos difíciles siga muy arraigada hoy en día. Escuchando su relato, vi España desde una nueva perspectiva. No era solo una sociedad competitiva, sino también un lugar donde la gente conservaba la calidez y la bondad. Esa noche al volver al hotel, les conté todo a mis amigas. Se quedaron muy sorprendidas por mi cambio.
Eva, has cambiado mucho. No te pareces en nada a la persona que no quería venir a España al principio, dijo Sofía riendo. Al pensar en mi actitud negativa del principio del viaje, sentí una profunda vergüenza. Lo siento mucho, de verdad. Tenía demasiados prejuicios. Mis amigas dijeron que no pasaba nada y se alegraron de que por fin hubiera abierto mi corazón y estuviera experimentando la verdadera España. También mencionaron a Javier. Parece un buen chico. Se ha esforzado mucho por enseñarte la verdadera cara de España. Las palabras de Ingrid hicieron que me sonrojara. Estaba empezando a sentir algo especial por Javier, pero todavía no estaba segura. A partir del día siguiente recorrí España con un ánimo completamente diferente. Esa amabilidad silenciosa, esas conversaciones respetuosas, esa ordenada forma de vivir. Me sorprendía porque antes me había parecido que todo esto era frío y distante. Probablemente porque había mantenido mi corazón cerrado. Seguí en contacto con Javier y nos vimos varias veces más durante el resto del viaje. Se esforzó mucho por mostrarme la verdadera esencia de España. Y en ese proceso, yo también comprendí este país y a su gente desde una perspectiva completamente nueva. Y lo más importante, me di cuenta de lo equivocados que estaban mis prejuicios. La última noche del viaje, estábamos en la habitación haciendo las maletas y rememorando la semana que habíamos pasado en España. Mis amigas enseñaban emocionadas los recuerdos que habían comprado, pero yo sentía una punzada de tristeza. No quería irme de España. Hacía una semana, solo pensaba en volver a casa lo antes posible, pero ahora mis sentimientos eran todo lo contrario. Chicas, tengo algo que confesar, dije, armándome de valor. Era la primera vez que iba a expresar lo que sentía. Me he dado cuenta de lo cerrada de mente que he sido. He juzgado mal a España y a los españoles. Mis amigas me escucharon en silencio. Luego Ingrid sonrió cálidamente y respondió, Eva, nunca es tarde para darse cuenta. Al principio estábamos preocupadas de que te pasaras todo el viaje encerrada en ti misma. Sofía y Maja asintieron y se acercaron a abrazarme. En ese momento casi me echo a llorar. Sentí el peso de mi terquedad y mis prejuicios, y el cariño de mis amigas. A la mañana siguiente, antes de ir al aeropuerto, me despedí de Javier. Solo tuvimos un breve momento para tomar un café juntos, pero para mí fue muy importante. Él parecía apenado por mi partida, y yo no quería dejarlo. Ha sido una semana fantástica. Gracias, Eva. Has hecho que vuelva a ver mi propio país con nuevos ojos. Sus palabras me sorprendieron. Yo había aprendido tanto de él y sin embargo, él decía que había aprendido algo de mí. Fue una sensación extraña. He entendido cómo se ve España desde la perspectiva de un extranjero. Y también he visto lo fácil que es que nazcan los prejuicios, y cómo pueden desaparecer. Ese día, en el aeropuerto cuando me preparaba para irme de España con mis amigas, sentí una gran nostalgia. La vista de Sevilla desde la ventanilla del avión era completamente diferente a la de hacía una semana. Cuando llegué, era solo una ciudad caótica y ajetreada, pero ahora se había convertido en un lugar lleno de energía vibrante y cálida. Al volver a Suecia, seguí manteniendo un contacto frecuente con Javier. Al principio, solo hablábamos de nuestras impresiones del viaje, pero luego empezamos a contarnos nuestro día a día. Aunque la diferencia horaria dificultaba las llamadas, enviarnos mensajes y compartir nuestras historias cotidianas se convirtió en nuestra rutina. Cuanto más hablaba con él, más entendía la cultura española, especialmente ese impresionante calor humano. Esa cultura en la que la gente se cuida como si fueran familia, se ayudan en los momentos difíciles y comparten juntos las alegrías. Suecia valora la independencia individual, pero en España encontrar la felicidad en las relaciones personales era una experiencia completamente nueva para mí. Unos meses después decidí volver a España. Esta vez sola, sin mis amigas. Porque Javier me dijo que quería enseñarme muchas otras facetas de España. Mi segundo viaje a España fue una experiencia completamente diferente. Tuve la oportunidad de conocer a la familia de Javier y quedé impresionada por su cálida hospitalidad. Me trataron como a un miembro más de la familia, a mí, una extranjera que acababan de conocer. En especial, la madre de Javier me preparó una paella casera,
y me hizo sentir el calor de una familia española. La madre, al verme disfrutar tanto de su comida, se puso muy contenta e incluso me dio para llevar a casa unos polvorones que había hecho ella misma. Pensaba que no te gustaría la comida española. Qué contenta me pone verte comer tanto. Las palabras de su madre me hicieron sentir una vez más la calidez del corazón de los españoles. Expresar el afecto a través de la comida y preocuparse por los demás es una cultura muy hermosa. Durante ese viaje, Javier me llevó a muchos lugares. Estuvimos en las playas de Cádiz, vimos el amanecer en el Parque Nacional de Doñana y visitamos los monumentos históricos de Córdoba. Ver la diversidad de España me hizo darme cuenta de lo fascinante que es este país. Especialmente el amanecer que vimos en Doñana fue una imagen que nunca olvidaré. Nos levantamos muy temprano para ver salir el sol sobre las marismas. El paisaje era realmente hermoso. Y poder compartir ese momento con Javier lo hizo aún más especial. Nunca supe que se podía ver algo así en España, exclamé maravillada. Javier sonrió y respondió: España tiene muchos lugares hermosos, solo que la mayoría de la gente está demasiado ocupada para apreciarlos. Sus palabras me hicieron comprender que incluso en su ajetreada vida cotidiana, los españoles no olvidaban estas maravillas. Quizás tenían su propia forma de encontrar la felicidad. Mi tercer viaje a España fue en otoño. El paisaje de Sevilla, con la brisa fresca, también tenía un encanto especial. Especialmente de noche, la Giralda iluminada era tan hermosa como una pintura. Poder vestirme con un traje de flamenca y hacerme fotos con Javier en la Feria de Abril fue también una experiencia muy especial. Pero lo más inolvidable de ese viaje fue un pequeño incidente que vivimos Javier y yo en el metro. Un señor mayor se desmayó de repente. La gente de alrededor se unió inmediatamente para ayudar. Alguien llamó al personal de seguridad, otro ayudó a sujetar al señor y otros ayudaron a despejar el área para garantizar la seguridad. En ese momento sentí que veía el verdadero corazón de los españoles. Aunque no se conocieran de nada, en una situación de emergencia, todos se unieron para echar una mano. Esa escena fue muy conmovedora. Esto es el calor humano del que me hablabas, ¿verdad?, pensé. Quizás por eso España ha podido avanzar tan rápido. Cuando dije esto, Javier asintió. Sí, porque tenemos una cultura de ayudarnos mutuamente y superar juntos las dificultades. Después de varios viajes a España, me enamoré profundamente de este país, y mis sentimientos por Javier se hicieron cada vez más claros. Una relación a distancia no es fácil, pero como nuestros sentimientos eran sinceros, lo superamos. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación a distancia, Javier me pidió matrimonio. Fue durante un viaje a Cádiz, en la famosa playa de La Caleta, conocida por sus puestas de sol. Me dijo que me llevaría a ver el atardecer más bonito del mundo, y entonces se arrodilló y sacó un anillo. Eva, ¿quieres venir a España y empezar una nueva vida conmigo? En ese momento acepté sin dudarlo porque amaba de corazón a este país, España, y también amaba a Javier. Pero cuando les di la noticia a mis padres, su reacción fue muy diferente. Al principio se preocuparon mucho, tanto por la gran distancia, la cultura diferente como por el idioma. Temían que no pudiera adaptarme. Eva, ¿lo has pensado bien? España es un país muy diferente al nuestro. Entendía la preocupación de mi padre. Por supuesto, se preocupaba por mí. Así que decidí invitar a mis padres a venir a España, con la esperanza de que vieran las cosas con sus propios ojos antes de tomar una decisión. Al principio dudaron un poco, pero finalmente aceptaron venir. El viaje de mis padres a España fue una experiencia muy especial. El día que conocieron a los padres de Javier, a pesar de la barrera del idioma, sus corazones parecieron conectar. Ver a las dos familias respetándose mutuamente y tratándose con cortesía me llenó de alivio. En especial, mi madre quedó impresionada por la cultura española del respeto a los mayores. Al ver cómo Javier cuidaba atentamente a sus padres, me dijo: una persona así seguro que cuidará bien de Eva. Y mi padre se sorprendió del rápido desarrollo de España. Sobre todo cómo la tecnología y la modernidad podían coexistir perfectamente con las tradiciones. Elogió que fuera un país asombroso. Después de pasar una semana en España, cuando se preparaban para volver a Suecia,
la forma de pensar de mis padres había cambiado por completo. Eva, los estándares de felicidad de cada persona son realmente diversos. España también es un país con una belleza y una cultura únicas. Escuchar a mi madre decir eso me hizo muy feliz. Sentí como si ellos también hubieran comprendido el encanto de España que yo había sentido. Ahora, estoy preparando mi boda con Javier y me mudaré a España para empezar una nueva vida. Por supuesto, no será fácil, pero estoy segura de que, mientras esté con la persona que amo, podré superar cualquier dificultad. Mirando hacia atrás, me parece increíble. No puedo creer que la persona que hace 2 años no quería venir a España bajo ningún concepto, ahora esté a punto de mudarse allí a vivir. La vida es realmente impredecible. Para mí, España ya no es solo un destino turístico. Es un lugar lleno de comprensión, compasión y amor. Aunque es una sociedad competitiva y caótica, he aprendido que en medio de ese caos, el calor entre las personas nunca desaparece. Es un lugar donde en momentos de crisis, la gente se ayuda mutuamente y valora las relaciones humanas. Ahora puedo decir con total confianza que España es un nuevo y cálido mundo que nunca antes había conocido. Y poder empezar una nueva vida en este mundo increíblemente cálido con la persona que amo es lo que realmente me hace feliz. Si no juzgamos a los demás con prejuicios y tratamos